En los últimos años, la ciudad de Lima ha sido golpeada por el avance de la delincuencia organizada, desde las zonas más céntricas hasta los distritos periféricos. La violencia ha dejado una marca profunda en sus calles. Uno de los puntos más críticos ha sido San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país. Desde principios de la década del 2010, se consolidó como un foco de bandas criminales. Grupos como los Malditos de Bayóvar nacieron desde el penal de Lurigancho y se expandieron por el distrito sembrando violencia, extorsión y muerte. En los últimos años, la delincuencia no solo creció, se volvió más violenta y cotidiana. En el 2024, San Juan de Lurigancho concentró más del 11% de los delitos en Lima metropolitana y los homicidios aumentaron en más del 50%. El miedo dejó de ser una sombra, ahora camina a plena luz del día. Pero detrás de esas cifras hay vidas. Hay historias que tomaron un rumbo oscuro y otras que decidieron romper el ciclo. Una de esas historias es la de un ex integrante de la banda criminal Los Malditos de Bayóvar. Hoy, lejos de las sombras del crimen, su voz se levanta como testimonio de que sí es posible cambiar. Hola, mi nombre es Manuel, fui parte de la banda Los Malditos de Bayóvar, pero mi historia no termina ahí. Esta es mi salvación tras las rejas. Cuando era muy pequeño, muy joven, era uno de los jóvenes que no le gustaba aceptar mucho los consejos y dejaba de lado el querer ser corregido por mis padres, por mi familia más que nada. Y eso influyó bastante para que sea una persona soberbia, una persona altiva, caso que me llevó a andar con malas juntas. Desde muy joven me gustaba hacer lo que yo quería tener muchas cosas. Obtuve por tener la mala vida en el barrio donde yo vivía y quise hacer todo lo que yo quería, pues, ¿no? Entonces fue así que a esa edad de 15 años, ya habiendo conocido también la calle, pude conocer ahí también a la que hoy en día es mi esposa. A los 15 años, un aproximado casi para los 16, yo ya me enteré que iba a ser padre de familia y lo único que tuve que hacer era irme de mi casa para poder sostener el hogar que ya en ese tiempo ya lo tenía. Y en ese momento tuve que pensar cómo podía subsistir o cómo podía proveer para mi casa, para mi esposa. Y traté de trabajar por una vía legal. No me facilitaba, no podía. Quería estudiar también a la vez y también tenía que sostener también ya un hogar. Fue así que decidí para hacer las cosas malas. Me junté con unas amistades, unos muchachos del barrio para delinquir, para hacer lo malo, para robar. Y poco a poco iba avanzando. Los índices se han elevado geométricamente, ¿no? Hace unos 15 años, los índices de extorsiones y de sicariato eran bastante menores a los que estamos ahora. Hoy iniciamos el año con cerca de 4 o 5 muertes diarias en el país, lo cual es lamentable. Yo sé que la policía está haciendo todos sus esfuerzos, pero la fiscalía también parece estar haciendo esfuerzos por soltar a los que la policía atrapa, lo cual es muy preocupante, ¿no? Iba avanzando cada vez un poco más. Yo pensaba de que eso iba a ser solamente para poder sostener el hogar de mi familia y ahí nada más iba a quedar, pero eso arrastraba a muchas cosas más, como más amistades, como más fiestas, como más delincuencia, y cada día iba avanzando más. Poco a poco llegué a conocer otras amistades, pero eso me trajo muchos problemas. A la edad de casi ya 18 años, recién habiéndome entregado mi DNI, a la semana yo me fui preso. Cuando me enteré vinieron a buscarme a mi casa unas amistades de parte de mi esposo que me dijeron que estaba en La Guairona, en la comisaría de La Guairona, estaba ahí y que tenía que ir a verlo, porque estaba detenido. Y yo en ese momento justo estaba con él disgustado, pero igual traté de decirle que vayan a su casa de sus padres para que vayan a verlo y que su papá lo vaya a ver. Pero ya cuando fui, a la final llegué a ir a verlo en la comisaría y no se pudo hacer nada y tuvo que ir preso.
tratar de poder conversar, aunque sea con la Graviona, y se fue preso mi esposo al penal de San Jorge. A lo largo y ancho del país han sido diseñados para mucha, digamos, una población menor de la que actualmente tienen, y no hay una diferenciación marcada, ¿no? Por eso es que hablamos incluso de que las cárceles se han convertido en verdaderas escuelas del delito, porque va un procesado no sentenciado a la cárcel, ¿no?, a través de una prisión preventiva, y se combina con peligrosos delincuentes. Estuve un aproximado de 11 meses o casi un año, no recuerdo muy bien, pero eso fue en el año 2006. También conocí a Dios, busqué a Dios porque sentía de que había perdido todo, había perdido la confianza de mis padres, de mi familia, y le había prometido muchas cosas, pero estando en la calle nuevamente me olvidé de Dios y de las promesas que yo le había hecho a Dios. En la calle tuve que buscar nuevamente el sustento de mi hogar y nuevamente decidí por lo que ya sabía hacer, delinquir. Las amistades iban creciendo también nuevamente, seguía avanzando en la delincuencia, seguía haciendo lo malo, pero eso cada vez me iba perjudicando a mí. Ya no era la misma persona de antes, era peor que el de antes, con el hogar destruido, con mi casa totalmente destruida, con mis padres que ya no confiaban en mí, la familia ya también estaba cansada de la mala vida que yo le había dado, y era una persona que se había vuelto cada vez peor, que quería estar en las fiestas, quería delinquir, quería dinero, quería solvencia, quería lujos, quería vanidad, y todo eso iba avanzando cada vez más. Me dediqué a muchas cosas y me desvié totalmente de mi familia. Ya no quería estar en mi casa, quería hacer todo lo malo. Pocas veces paraba en mi casa, pero nuevamente, producto de toda la delincuencia, nuevamente me voy preso. Y la cosa que, siendo yo el que manejaba una moto lineal, mi acompañante también se cayó en la parte de atrás. Y ahí fue donde, cuando detuvieron el carro, el patrullero, se acercan a mi persona y me disparan, estando yo en el patrullero, ¿no? Y ahí fue donde me hacen 2 impactos de bala. Uno que tenía en la costilla y uno que está al costado del hombro, que aún todavía lo tengo incrustado esa bala. Ante todo, muy buenos días. De acuerdo a lo que ustedes me han informado sobre el historial del paciente, ya hay uno que se ha entrado por el labio inferior y ha salido, ¿no es cierto? Se ha hecho un corte acá directamente. De ahí ha entrado otro directamente en el hombro y se ha alojado y se queda ahí. El otro ha traspasado parte de la costilla, pero no ha dañado. Estuve en el penal de Castro por haber hecho daño a una persona o por haber estado involucrado en un delito. Y entonces fue así que estuve 4 años recluido ahí en el penal de Castro, en el penal de máxima seguridad. Y ahí estuve 4 años. Y bueno, no era una banda totalmente constituida, eran como injertos, ¿no? Como facciones que se unían y se volvían a desunir. El maldito de Bayóvar es el nombre que le da la policía a un grupo de gente que operaba en la zona de Bayóvar, que ciertamente tenían células, algunos cabecillas. Entiendo que ya muchos de ellos están muertos, muchos están en prisión, y muchos de ellos han salido de prisión a rehacer su vida, ¿no? Pero esos 4 años no fueron como estuve en San Jorge, sino que era diferente. Solamente quería hacer creer a mi familia que estaba tratando de buscar de Dios, pero solamente era una fachada o era solamente por querer tranquilizarlos a ellos. Me estaba burlando de Dios, pero nuevamente también no llegué a cumplir nada. Casi para diciembre del año 2015 yo salgo a la calle, pero el primer día que estuve en la calle me olvidé de las promesas que le hice a Dios. Y es así que volví nuevamente a hacer las cosas malas. Pero no estuve mucho tiempo en la calle. Ya para el año 2016 también nuevamente llego a irme nuevamente preso. Todo el programa de reinserción social está compuesto por la rehabilitación intramuros y extramuros, ¿no? Lo que concierne al intramuros, pues sabemos que dentro de los penales se llevan a cabo diversos programas de reeducación, de rehabilitación, de resocialización, justamente que es el fin de la pena, ¿no? El fin de la pena, según nuestra Constitución y nuestras leyes, no es castigar al delincuente, sino es reinsertarlo a la sociedad. En ese tenor se han creado diversos programas. Cuando el reo, digamos, obtiene su libertad a través de la reinserción o la conversión de pena, ¿no? Ya sea porque ha hecho trabajos manuales o
o de educación tiene su libertad condicionada muchas veces, ¿no? Pasa el tiempo, lo único que se cerciora la justicia es que no vuelva a reincidir en un delito. Después de ahí no se sabe a qué se está dedicando, no se sabe si efectivamente está cometiendo nuevos delitos o no hasta que es capturado. Lamentablemente no existe hoy un programa que pueda acompañar a estos reos una vez que recuperan su libertad. Algunas empresas del sector privado de una u otra manera contribuye para que estas personas puedan reinsertarse a la sociedad, pero de parte del Estado no vemos ningún esfuerzo. Pero ya antes de que me vaya preso nuevamente, a mí hacen un atentado contra mi vida. Yo estoy encontrándome con mi esposa. Ella se encontraba en el lado derecho del copiloto. Mi hijo se encontraba en la parte de atrás y yo estaba ahí en la parte del chofer. Pero en plena discusión que tuve con mi esposa, yo ahí, discutiendo por muchas cosas, fue ahí donde vienen y me disparan a mí. Casi 9 proyectiles de bala en mi cuerpo. Recordar lo que se pasó en ese momento aquí es algo muy, muy estremecedor. El tener la experiencia de estar a punto de perder la vida. Y en ese momento yo lo que hice, ¿no? Para que mi esposa no siga discutiendo conmigo, traté de abrir la puerta para poder bajar. Ni bien abro yo la puerta, es ahí donde ahí aprovechan para que me puedan disparar. Justo cuando se escuchó ese tiroteo, me levanto y veo a mi papá que con las pocas fuerzas que le queda después de haber recibido todos esos impactos de bala en su cuerpo, se va para la parte posterior del carro, todo agachado, pues, ¿no? Con todo ese dolor, y mi mamá corre hacia atrás a verlo. Entonces, al verme a mí, que estaba manchada yo toda de sangre, y gritaba y desesperadamente le decía que lo atiendan, que lo atiendan. Estaba desesperada, estaba llorando, estaba gritando. Yo miraba y escuchaba las balas que no paraban de sonar. Se despedía en ese momento de mí, como que sentía que se iba a ir. Y él me dice, el doctor, ya lo van a recibir en Bravo Chico, ya acomodaste en la ambulancia, todo. Sí, le digo. Y lo llevaron para allá. Yo era consciente en ese momento, a pesar de que en ese momento estaba ya agonizando, quería ser yo la única persona que pague todo el mal que había ocasionado. Los demás disparos han sido casi a nivel de abdomen. El de acá específicamente ha entrado por la parte de acá y se ha alojado en la columna. Ustedes ven por acá la columna. Los de acá han entrado pero no han perforado ninguna parte del órgano. Y por lo tanto no han hecho hemorragia interna. El de acá sí, porque ha entrado al intestino. Al entrar al intestino han hecho una cirugía y han tratado de reconstruirlo para que pueda salvar la vida del paciente. Realmente con 9 disparos este paciente de milagro se ha salvado. Tuvieron que cortarme el estómago y coserme hueco por hueco las tripas. Era un caso muy fuerte. Me dijeron al doctor igualito, no sabía qué hacer, doctor, pero lo que pasa es que era venido grave. Y al verme así, creo que tanto llorando, desesperada, ya, gracias a Dios, le pasaron una camilla y ahí lo empezaron a operar. No dormía, me pasé toda esa noche, fue hasta el día siguiente, quedando con mi barriguita, estaba con el celular, llorando por los pasillos, andando, pidiendo a Dios, orando en cada momento, ¿no? Bueno, como ese momento dolió todo, ¿no? No tener que mi hijo esté sin su papá o que mi hija iba a crecer sin su papá, ¿no? Ver a mi esposo en la camilla, porque eso fue creo que lo más fuerte que había pasado. Y único, como le dije, vas a estar bien, vas a salir de esta. Y le digo, ¿por qué vas a estar bien? Vas a cargar a nuestra hija, porque no vas a dejarme a mí sola, le decía. Bueno, hablar de Manuel Llanos es volver a recordar hacia el pasado, cómo lo conocí a él. Fue dentro del penal de Piedras Gordas. Ahí pues me designaron al pabellón 9 para ir a predicar. Después me enteré que era el de máxima peligrosidad y que nadie se iba ahí. Y bueno, pero yo fui, me encomendaron ese pabellón y comencé a predicar y ahí lo conocí. Ya había conocido la palabra y estaba ahí congregando con nosotros. Nosotros predicamos en Cristo vivo y de poder, que cambia, que transforma las vidas de los seres humanos. Y yo pude palpar en él, no solo en él, sino en muchos, porque hay muchos que son transformados, cambiados, para el que cree. Y él creyó con toda su alma, con todo su corazón, y Dios hizo una obra muy preciosa en su vida.
hasta el punto que si usted conversara con él actualmente, usted ni se imagina que él ha estado preso. ¿Ah? Y yo vi el cambio en él totalmente, su consagración, su dedicación, al punto que llegó a ser pues uno de los principales de la iglesia ahí en el pabellón 9. ¿Ah? Él era uno de los directivos de la iglesia. Cualquiera puede cambiar a través de Dios, no solamente un ex delincuente, miembro de los Malditos de Bayard. Cualquier ser humano puede hacerlo. No es. Nosotros los cristianos estamos cerca permanentemente de testimonios sorprendentes, de milagros como el que tú me dices y de varios más, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que más valoro es que pasamos más tiempo juntos y compartimos un montón también de momentos, ¿no? Nos gusta compartir, ver películas o conversar de algo que nos pasa entre él y yo. Siempre está ahí a mi lado, le cuento todos mis problemas o todo lo bueno y lo malo que pasa en mí, pues, ¿no? Y él también me cuenta sus cosas, sus planes, y de igual manera yo también le cuento a él, pues, ¿no? Cómo pudo abrirse mis ojos y pude darme cuenta de la mala vida, de todos los años que le había hecho pasar a mi familia, a mi esposa, a mi madre, a mis hijos. Entonces, Dios me hizo ver todo el daño que había hecho. Entonces yo llegué al penal ahí adentro y ya con el corazón abierto con el Señor, pero me sentía que estaba en el lugar correcto por todas mis acciones o por todo lo que yo había hecho. Fue así que tuve que buscar de Dios intensamente, y ahí fue que yo busco de Dios. Dios me da la oportunidad, Dios permite que yo lo conozca. Tuve una experiencia con el Señor y cada día iba buscando más. Ya mi madre venía, me encontraba con una Biblia y también siempre me encontraba ahí compartiendo la palabra, predicando. Mi esposa también le fue duro, le fue complicado también creer ese cambio, porque ya tuve muchos ingresos en un penal y siempre le decía cosas para poder convencerla, pero ya no. Ella también pudo ver el cambio en mí y las cosas fueron diferentes. Hoy en día, gracias a Dios, con mi esposa estamos sirviendo al Señor, mi hija, y yo sé que también el Señor va a traer también a mi hijo. A los jóvenes yo les diría de que el tiempo no se recupera. No podemos volver atrás. Todo lo que nosotros empezamos a sembrar, eso vamos a cosechar. Es necesario de que se den cuenta de que sin Dios no somos nada, que es muy bonito, muy importante en la juventud buscar de Dios, apartarse de lo malo. No es bueno agarrar y decir, ¿sabes qué? Porque soy joven voy a disfrutar. Para nada. Nos trae consecuencias el hacer la vida mala, en ser desobediente a nuestros padres, en no buscar de Dios. Yo les pido a cada uno de los jóvenes que busquen de Dios, que se acerquen a buscar cada día más de Él, que sean unos jóvenes de bien, que sean unos jóvenes que amen a sus padres, que sepan escuchar los consejos de cada uno de ellos, porque de esa forma Dios los va a ayudar bastante. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien en esta tierra. Y a honrar al padre y a la madre no significa que lo honres cuando ya estás adulto, cuando estás viejo, sino desde joven como tú eres. Y siempre los padres te van a decir que tienes que hacer lo bueno. Y en estos momentos en los que yo me encuentro hoy en día, siempre me digo, ¿por qué no aproveché mi juventud? ¿Por qué la desperdicié en la delincuencia? ¿Por qué lo aproveché haciendo lo malo? ¿Cuánto quisiera yo que retroceder el tiempo para ser una persona de bien? Para no haber hecho sufrir tanto a mi esposa, a mis padres, o para de repente ser un buen hijo también, un buen padre como siempre le quería ser. Ustedes están a tiempo aún hoy día. Busquen de Dios. Olvídense el qué dirán las amistades, porque muchas veces lo hacemos por querer quedar bien con las amistades, con los amigos, y empiezan ahí el consumo del alcohol, de la droga, de las fiestas, y nos dejamos influenciar cada vez por las amistades, cuando en realidad eso te va a traer consecuencias. Pero en esta hora que tú estás escuchando todo este consejo, te diría, aprovéchalo y toma en cuenta todo lo que te estoy diciendo. Yo he pasado por esa mala vida y no quisiera que tú la pases. En esta hora te digo, busca de Dios. Acércate a buscar de Dios. Dios te bendiga.